Buenas noches. Gloria a Dios que nos dio la oportunidad nuevamente de hacer nuestras actividades y venir nuevamente a este lugar, a apartar un tiempo con Dios. Créanme que es la mejor inversión que nosotros podemos tener. Yo sé que muchas cosas son importantes en nuestra vida, los planes, los proyectos, los compromisos que podamos tener. Pero lo más importante es poder estar aquí para poder tener un encuentro con nuestro Dios. Así es que antes de comenzar, los invito a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante Padre, en esta hora nuevamente venimos a usted, sabiendo que somos inmerecedores de toda la misericordia y bendición que nos da, pero sabiendo también que a través de la palabra que es nuestro Señor Jesús, su gloria, nosotros podemos tener un encuentro también personal con usted a través de él. Y en esta hora queremos conocerle más a través de su palabra. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a centrarnos ahora en el libro de Juan nuevamente, pero ahora el capítulo 3, San Juan, el capítulo 3 y versículo 1. Vamos a leer una historia de un hombre principal, un hombre que era maestro, intérprete de la ley, y que escuchó hablar de Jesús. De hecho, dice, perdón, dice San Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Este hombre llega con Jesús y no llega para aprender de Cristo. Llega como maestro. Y este hombre era uno de los reconocidos en el Sanedrín, era un hombre importante del pueblo de Israel y era un hombre acaudalado. Si ustedes lo vieran ahorita, ese hombre, si ustedes lo vieran, él probablemente ahorita traía un Tesla. Y dijeran ustedes, wow, este es un hombre importante. Así era Nicodemo. Pero Jesús conocía los pensamientos de ellos. Vamos a ver 3 versículos antes del capítulo 3. ¿Por qué Nicodemo fue con Jesús? Y aquí no lo explica, fíjense. Dice el versículo 23 del capítulo 2 de San Juan. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía él. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque les conocía a quién, a todos. Y no tenía necesidad de que alguien diese testimonio del nombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Así es que Jesús se va al monte de los olivos. Y Nicodemo busca entrevistarse con Jesús porque habían visto varios rabinos los milagros y las señales que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Y dijeron, este tiene poder. Y este probablemente venga de Dios, pero necesitamos tener más argumentos y más pruebas. Y Nicodemo, la curiosidad que tenía, no era de recibir el poder de la palabra que es Cristo, sino más bien querer tener una entrevista de maestro a maestro. Pero me llama la atención algo y les voy a decir por qué. Porque primeramente dice que llega de qué, ¿de día o de qué? Dice que llega de noche. Y lo primero que hace Nicodemo dice, Rabí, sabemos que eres maestro y que vienes de Dios, porque las cosas que haces no las hace cualquiera. O sea, lo que le estaba diciendo
Nicodemo le estaba diciendo, mira, yo vengo a ti, pero con límites. Vamos a dialogar, pero hasta cierto punto. No te metas en mi casa, no te metas en mi vida. Voy a hablar contigo, pero no quiero que te metas en todo lo que yo hago. No te metas en mi tele, en lo que veo, no te metas en lo que tengo en el celular, no te metas en nada. Yo nomás quiero entrevistarme contigo. ¿Será que muchos llegan así con Cristo? Porque eso quería Nicodemo. O sea, Nicodemo quería entrevistarse, debatir ciertas cosas, porque él era maestro también. Él enseñaba al pueblo y era un hombre importante, un acaudalado, un hombre que lo veían y la gente lo respetaba porque sabía enseñar. Y entonces lo que le dice Nicodemo es, mira, yo lo que quiero es hablar hasta cierto punto, pero no te metas en mi vida. ¿Saben? Hay gente hoy en día igual que Nicodemo. Y hay gente que dice hoy en día, ¿sabes qué? Yo quiero saber de Jesús, pero yo no estoy mal, ¿eh? Yo estoy bien. Es más, hay gente más peor que yo, que sí lo necesita. Porque yo sí estoy bien. Yo nomás quiero escuchar un poquito de él. Y me acuerdo una vez, en unas de muchas ocasiones que hemos dado estudios bíblicos, fuimos a ver una familia. Y me acuerdo que le estábamos dando estudio a un matrimonio joven. Y la mamá del muchacho llega con nosotros y nos saluda. Y nos dice, están estudiando la palabra, qué bien. Deberían de también, hijo, invita a tu papá, le dijo, para ver si se le quita lo borracho. Porque yo sí estoy bien, pero tu papá, de plano, es muy borracho el hombre. ¿Sí se dan cuenta? Nicodemo decía, yo sí estoy bien, pero no te metas en mi vida. Hay gente peor que yo, pero hay gente peor que yo, pero yo estoy bien. Y hoy en día es lo mismo. Y Nicodemo lo que quería hacer era tener una entrevista y poder controlar la plática, como los maestros que les gusta enorgullecerse de lo que saben y lo que enseñan. Sin embargo, Jesús lo escucha hablar. Y una vez que Jesús lo escucha, en ese momento que lo escucha Jesús, inmediatamente le dice algo impresionante. Vamos a ver aquí, en el versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede, ¿qué? Caray. ¿Cómo que no, el que no nazca otra vez? Eso yo no me lo sabía, decía Nicodemo. Nosotros enseñamos en el Sanedrín de qué se trata el reino de los cielos, de qué se trata el santuario, los ritos, las ceremonias. Y tú me estás diciendo aquí, yo vengo contigo y tú inmediatamente me paras y me dices, ¿sabes qué? Si no naces de qué? De nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Si tú no naces, no puedes entender el Evangelio. No puedes entender cómo una persona es transformada. No puedes entender cómo trabaja el Espíritu Santo para obrar en una persona. Porque Nicodemo había aprendido que el cambio de vida de una persona era externa. O sea, para poder ser bueno, la gente necesitaba ver primero externamente cómo vivía la persona y decir, este hombre está conociendo a Dios del cielo. Y así trabajaban. Por eso cuando Jesús vino, conocía los pensamientos de cada uno de ellos. Y entonces Nicodemo le dice en el versículo 4, dice aquí, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso le dice Nicodemo. Y entonces Jesús ahora va más a centrar el tema.
y le va a decir el verdadero mensaje del Evangelio. Versículo 5. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora Jesús le dice que el que no nace de ¿qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué no puede entrar en el reino de Dios el que no nace de nuevo? Aquí hay algo bien importante que tenemos que entender, porque hay gente que quiere salvarse o quiere ir al reino de los cielos sin nacer. Hay gente que nomás por tener una conducta buena cree que se merece el cielo y más. Una vez me dijo un hermano mío, me dice, yo siento que si ponemos un parámetro, me dijo a mí una vez, él no es cristiano, y me dice, si ponemos un parámetro de quién ha hecho más cosas buenas, yo creo que te voy ganando, me dice. Y no ocupo ni siquiera ir a la iglesia. Porque yo hago esto, hago lo otro, y hago lo otro, y hago lo otro, y hago lo otro, y empezó a decirme todo eso. Pero aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. En el versículo 3, Jesús le dijo que no naciere, no puede ver el reino de Dios. Pero en el versículo 5 le está diciendo, tampoco puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué no puede entrar en el reino de los cielos si era un rabí, un maestro, un intérprete de la ley? ¿De qué se trata esto? Y entonces el Señor Jesús le dice otra palabra más fuerte. Versículo 6. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cómo es eso? El que es nacido de la carne. ¿Qué significa eso? No perdamos San Juan capítulo 3 y vamos al libro de Romanos, el capítulo 8. En Romanos, el capítulo 8, vamos a ver qué es nacer de la carne. Porque eso le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. No era por su conocimiento de Nicodemo, ni por todas las cosas buenas que estaba haciendo, ni por hacer el bien, ni por portarse bien, sino que necesitaba nacer de nuevo, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, le estaba diciendo Jesús. Ahora vamos a ver primero qué es nacer de la carne. Romanos, el apóstol Pablo en capítulo 8, versículo 5 dice así, porque los que son de la carne, en las cosas de qué? De la carne piensan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas de qué? Porque, ¿qué dice el versículo 6? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de qué? Es vida y paz. Y fíjense lo que dice el versículo 7. ¿Alguien que me pueda leer el versículo 7, por favor, con voz fuerte? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¡Wow! Los designios de la carne. ¿Qué es? ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo y el Señor Jesús de carne, lo que nace de la carne? Se está refiriendo a un ser humano como tú y como yo, que tiene tendencias en muchas cosas de lo que hay en el mundo. A eso se está refiriendo, no se está refiriendo a carne de lo que cubre nuestros huesos. Por eso se está diciendo aquí en el versículo 7, porque, vuélvanlo a leer porque esta es otra versión, me gusta más esa. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y fíjense cómo dice aquí. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Ahora usted me puede preguntar y me dice, pero ¿cómo puede estar un ser humano enemistado
con Dios. ¿Cómo puede un ser humano estar enemistado con Dios si nosotros leemos la Biblia? ¿Cómo puede el ser humano decir, yo estoy enemistado con Dios? Miren, el ser humano puede decir lo que quiera. Puede portarse bien por un momento. Puede decir, yo leo la Biblia, pero tarde que temprano, si no tiene la palabra en su diario vivir, que es Cristo Jesús, va a caer tarde que temprano. Por eso es que hay una enemistad. Tú por más y yo por más que quiera hacer lo bueno, no voy a poder. Tú por más inteligente, yo por más inteligente que quiera hacer la voluntad de Dios, no voy a poder hacerla. Te puedes esforzar, puedes hacer muchas cosas, decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, pero nunca vas a poder hacerlo. Te vas a cansar porque hay una enemistad. Por eso dijo Pablo, mi mente se rebela contra mi carne, porque mi deseo en mi mente es hacer lo bueno, pero mi carne se rebela en contra de mi mente porque mi carne quiere los deseos que hay en este mundo. Y ese es un problema, y es que tú puedes ir a cualquier lado y poder ir a un psicólogo, puedes ir con quien sea para que te ayude a dejar lo que tú quieras, cualquier vicio, pero tarde que temprano lo vas a volver a tomar. Tarde que temprano vas a volver a caer. Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús está diciendo, es que tú no puedes ver las cosas espirituales. Tú no puedes entender el plan de redención. Tú no puedes entender, Nicodemo, cómo yo trabajo. Tú lo que te fijas es lo que tus ojos ven, tus oídos oyen y lo que ustedes hablan y entienden. Pero tú viniste a mí a hacerme una pregunta, yo te la estoy contestando. Tienes que nacer de nuevo porque los que son nacidos de la carne están enemistados conmigo. Y no nomás estamos enemistados con Dios. Dice el versículo 7 al final. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tú puedes aventarte 70 horas diarias de yoga. Tú puedes estar yendo con coaching, ¿no? ¿Cómo le llaman? Algo así. De esos grupos que hacen de superación personal. Tú puedes ir con un psiquiatra, tú puedes ir con quien sea y nadie tiene la solución. Nadie puede cambiar esta enemistad que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Por eso es que la gente batalla. Por eso es que nosotros hemos aprendido a tener un cristianismo externo como lo tenía Nicodemo. Nicodemo decía, hasta cierto punto, Señor, yo te dejo entrar. Yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti, yo quiero saber porque tú eres bueno, porque sé que tú haces muchas cosas, muchas señales y prodigios, haces milagros extraordinarios porque no se puede negar, pero hasta cierto punto yo te dejo entrar a mi vida. Yo no puedo permitirte que tú puedas estar, por eso es que en un rato yo veo la tele, yo veo el celular, pero cuando quiero yo voy a leer la Biblia, no cuando tú me lo digas, sino cuando yo quiera. Y esa es una vida de fracaso y fracaso, porque eso es lo que quiere el enemigo. Ayer vimos, hermanos, que las tinieblas cubren ¿qué? El mundo. Y cuando tú piensas de esta manera, como lo hizo Nicodemo, estás en tinieblas, estás en peligro. Tu vida va a ser un fracaso, constantes altas y bajas, y vas a sentir que no vale la pena ser cristiano. Vas a sentir que tu vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque aunque quieres hacer lo bueno, lo haces por tus propias fuerzas y no has entendido, le dice Jesús a Nicodemo, que el evangelio es poder de Dios, no de los hombres. Y entonces le dice, tú no puedes, porque el ser humano está enemistado con el plan maravilloso de salvación, con el poder que quiero darles. Cristo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros.
Y como la palabra, vimos en Génesis que la palabra habló y las tinieblas se abrieron y llegó la luz y resplandeció, así Cristo es la luz de los hombres que viene y alumbra cada rincón, donde no puede quedarse nada, sino que cuando llega Cristo, todo sale de nuestra vida y entonces Él se encarga de hacer que nazcamos en el Espíritu. Ahora, vamos a San Juan capítulo 3 nuevamente, porque quedamos en algo ahí que nos faltó. Entonces ya entendimos que la carne está enemistada contra Dios. Y ya vimos que tampoco puede. Por más que crea, tampoco puede. En San Juan capítulo 3, el versículo 5, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede, ¿qué? Entrar al reino de Dios. ¿Y cómo es eso? Hay una parte en la Biblia que nos va a decir qué es nacer del agua y del Espíritu. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a ver el versículo 25. Dice la palabra de Dios. Rociaré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiado de todas vuestras, ¿qué? Inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pregunto, aquí está diciendo el Señor, vas a limpiarte tú con mi ayuda, ¿eso dice? Esfuérzate para que te limpies y entonces yo esparzo sobre ti agua limpia, ¿eso dice? Dice, rociaré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice el versículo 27, y daré ¿qué? Un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y haré que andéis en ¿qué? En mis mandamientos y guardares mis decretos y los pongas. ¿Por qué dice? Esto está tremendo. ¿Saben por qué? Porque el Señor es el que se encarga de transformar nuestra carne para que nazcamos de nuevo y podamos vivir en el Espíritu. No es obra del ser humano. A veces nosotros queremos convertir a las personas. A veces nosotros queremos adjudicarnos el trabajo que no nos corresponde. El trabajo solo le corresponde a Dios. Y esa gloria que Moisés quiso ver se muestra en Cristo. Y Cristo vino a la tierra para que podamos ver el carácter, el amor y la misericordia del Padre, para que Cristo se hiciera uno como nosotros y podamos nosotros gozarnos y entender que el reino de los cielos se había acercado para que tú y yo tengamos esa oportunidad. No importa en dónde estés, no importa cómo vivas, no importa qué te tiene esclavo. Aquí estamos viendo que el Señor dice, yo rociaré sobre ti agua limpia. Yo pondré sobre ti mi espíritu. Yo te cambiaré el corazón de piedra. ¿Por qué? Por uno de carne. Y ahora, ¿por qué va a hacer eso el Señor? ¿Por qué va a hacer eso de transformar nuestra vida y poner en nosotros espíritu? Porque la carne está enemistada contra Dios. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo va a hacer el Señor poner el Espíritu en nosotros? Vamos al capítulo 37, ahí mismo en el versículo 1. Fíjense cómo trabaja el Señor y nos da un ejemplo claro. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová
y me puso en medio de un campo que estaba, ¿qué dice? Lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos ¿en qué? Dice que Dios lleva a Ezequiel y lo lleva a un valle de huesos secos, pero no eran huesos recientes, eran huesos secos en gran manera, completamente ya abandonados de mucho tiempo, un hueso completamente seco que no tiene esperanzas humanamente de que vuelva a revivir. Y entonces dice en el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Amén. Es Dios el que hace que revivir esos huesos secos que no tienen vida. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios habla una parte bien importante. Vamos al libro de Efesios, el capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. Y fíjense lo que dice el libro de Efesios y el versículo 1. Y él, ¿quién él? Jesús. Os dio vida a vosotros que estábamos, ¿qué? ¿Muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Quiere decir que por eso no podemos ver que el reino de los cielos, tampoco podemos entrar al reino de los cielos. Y por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer ¿qué? De nuevo. Y no nomás del agua, sino también de ¿qué? Del Espíritu. Ahora vamos nuevamente al libro de San Juan. Porque vamos a ver que ahora qué le dice Nicodemo. San Juan capítulo 3. Fíjense lo que le dice aquí Nicodemo. Jesús le dice. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Y le dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Ahora ya le dice el Señor Jesús y le explica, la única manera de nacer es a través del agua y del Espíritu para poder que tengas vida. Y de esa manera, cuando tú tienes vida, tu vida va siendo transformada, como dijimos ayer, como dijo el apóstol Pablo, de gloria en gloria. La única manera en que tú puedas entender mi palabra, conocer mi evangelio, tener poder, es la única manera de nacer de nuevo. Y fíjense lo que le dice en el versículo 8 el Señor Jesús. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace. ¿Qué dice? Y fíjense cómo contesta Nicodemo. Dice, ¿y cómo puede hacerse eso? Nicodemo tenía conceptos externos claros. Él podía debatir muchas cosas del sábado, de los ritos. Él podía estar hablando de la purificación, porque sabemos que en aquel tiempo había tinajas de purificación donde los que se lavaban las manos para purificarse eran tan estrictos que hasta los codos se lavaban. Otros tenían que decir, no, es que ahí todos se lavan las manos y se contamina. Y entonces decían, lo mejor es que había otro grupo de Sanedrín que decía, no, hay que lavarnos en río corriente, porque ahí te lavas y se lleva toda la mugre para abajo. O sea, Nicodemo podía discutir esas cosas, debatir y poder decir, miren, los principios son así y así y así.
pero cuando tiene el encuentro con Cristo en el plan maravilloso de redención, de transformar almas, de cambiar la conducta del ser humano, no había entendido porque Nicodemo sabía que era de externo para adentro, pero así no trabaja Dios. Dios trabaja de ¿cómo? De adentro para afuera. Y por eso le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 8, el viento sopla ¿de qué? De donde viene, de donde quiere. Y su sonido oye su voz. ¿Saben qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Le estaba diciendo, mira Nicodemo, así como el viento, tú lo escuchas, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, porque muchas veces cambia. Así también es el Espíritu Santo cuando llega a cada persona. Cuando llega el Espíritu Santo a cada persona es como el viento. Y entonces a través del viento y del sonido de mi voz, la persona empieza a ser transformada. Lo que estaba haciendo deja de hacer. Como hablaba, deja de hablar. Cambia su conducta, cambia su estilo de vida. Empieza a cambiar su forma de ver, de hablar, de pensar. Empieza a tener fuerza y valor para decirle no a lo que tanto le dañaba. Empieza a transformar de una manera extraordinaria su vida. Y en esa manera el Espíritu Santo empieza a hacer una obra, pero nadie la entiende. Eso no tiene explicación. Porque el viento no lo vemos y el Espíritu Santo tú no lo puedes ver, pero tenlo por seguro que está trabajando en cada uno de nosotros. Y si tú sigues orando por cualquier persona, no te canses, porque el Espíritu Santo trabaja de una manera extraordinaria. Nicodemo pensaba que solamente a través de ellos los maestros podían trabajar para cambiar la conducta del ser humano. Pero lo que le estaba diciendo Jesús, que el Espíritu Santo no tiene límites. ¿Y saben una cosa? La palabra viento es la palabra en griego pneuma. Y vamos a verlo de otra manera que también le estaba diciendo el Señor Jesús. El Señor Jesús le estaba diciendo, el Espíritu sopla de una manera que tú ni te imaginas. ¿Y sabes cómo sopla? Porque a veces nosotros los seres humanos no entendemos cómo el Señor trabaja y te transforma. Hay veces que el Espíritu Santo utiliza un predicador para cambiar tu mente y entregarte a Cristo. Hay veces que es a través de un folleto que tú lo recibes y lo ves y quedas impactado. Hay veces que a través de un canto, de un himno. Hay veces que es a través de una música que tú puedes estar escuchando y diciendo, me llegó, quiero saber. Así trabaja el Espíritu Santo. Por eso a veces no sabemos. Queremos ser muchos como Nicodemo. Yo recuerdo cuando me entregué a Cristo. Y le voy a decir así pequeño para que no se aburra. Resulta que mi mamá siempre ha sido adventista desde el 91. Pero ella nos llamaba, hijos, vamos a la iglesia. Siempre como toda madre preocupada por sus hijos, vamos a la iglesia. Yo, madre, no. Entonces me fui a vivir a Colima y de allá me mandaba al pastor siempre, al anciano, y va y ve y ve, y yo, cómo es mi mamá, pero no le puedo decir que no. Y yo no le hacía caso. Pero mi mamá oraba por mí, siempre estaba orando, siempre estaba al pendiente, no se cansaba, no nomás por mí, por mis hermanos. Y recuerdo que en un diciembre, un 28, 29 de diciembre, yo vine a Tepic. Y me acuerdo que en la iglesia del centro había un predicador peruano, no sé si el hermano Roberto lo conoció, uno que era colportor. En el 2003, 2002 más o menos. Y yo recuerdo que mi mamá me invitó y fíjense cuál era mi mente, cómo yo estaba en la carne. Yo dije, voy para agradar a mi mamá porque yo quería verla feliz. Estábamos en Navidad, estábamos en Año Nuevo, yo quería verla feliz y yo dije, voy a llevar ahí con mi mamá para que se sienta bien. Pero mi mente era carnal, estaba enemistado contra Dios. Y en ese momento yo estaba sentado y empecé a ver que todos ahí, empieza el predicador y yo dije, ve toda la bola de borreguitos. Haciéndole caso a ese merolico que está hablando y todos ahí atentos.
como si él tuviera poder ahí para qué. Yo estaba criticando, estaba viendo a todos los que estaban ahí, estaba viendo al predicador, yo estaba criticando, pero en ese momento el Espíritu como viento llegó a mí y dije, voy a ponerle atención. No es la Rosa de Guadalupe, ¿eh? Y dije, voy a ponerle atención. Y cuando le puse atención, hermanos, el predicador estaba expresando la palabra de Dios. Y en ese momento hizo el llamado y dijo, todos los que quieran recibir a Cristo, pasen acá al frente. Y fui el primero que estaba ahí. Y yo dije, ¿qué está pasando en mi vida? Algo está pasando, me siento incómodo, yo no sé qué es. Y entonces hizo la oración y yo me fui a Vallarta, porque de ahí de Vallarta me iba a ir, venía con mi hermano, y de Vallarta me iba a ir para Colima. Y recuerdo que ese sábado en la noche, yo tuve una lucha como nunca la he tenido en mi vida. Esa noche yo no podía dormir, esa noche sudaba, esa noche yo me quería ir a tomar, esa noche yo me quería ir de parranda, esa noche yo quería utilizar todo lo que hay en el mundo, yo quería empinármelo, yo sentía un calor, un sudor fuerte, yo decía, ¿qué me está pasando? Me quiero dormir y me levanto, me fui a bañar y nuevamente empecé a sudar y sentía feo, empezaron las 10, las 11, las 12 y yo no sabía qué hacer, salí para afuera, miré como mi hermano había cerrado la puerta, busqué las llaves porque yo me quería escapar, yo no quería estar. Y todavía cuando yo decía, ¿qué está pasando? Y me acordé, fuiste tú, Jesús. Tú tienes la culpa de lo que me está pasando ahorita. ¿Para qué te acepté? Malamente fui a pararme con ese predicador loco, igual que yo. Y en eso dije yo, ¿pero qué me está pasando? Y ya no hallaba ni qué hacer. Fui al refrigerador a ver si tenía mi hermano una cerveza, no tenía nada. Y yo ya no sabía qué hacer, estaba sudando. Quería hacer varias cosas, no podía, mi mente estaba completamente trastornada en ese momento. Y me arrodillé. Y cuando me arrodillé, como resorte me levanté. No pude. Se dieron las 5 de la mañana. Y entonces me acosté en la cama boca arriba y le dije, Jesús, yo hice una promesa de aceptarte en mi vida. Si tú eres verdaderamente Dios, dame paz a mi vida. Y desde ahorita te digo, te entrego mi vida y haz con ella lo que tú quieras hacer, pero déjame dormir, por favor. Y en ese momento dormí, como un bebé, 2 horas y con eso tuve. Llego a Colima el domingo en la tarde. El lunes me presento con el pastor y ¿saben qué es lo que fue? Porque él no sabía. Llego con el pastor y le digo, pastor, ¿qué se necesita para bautizarse? Se me queda viendo y me dice, ¿cómo? ¿Quién te dio la fe de Jesús? Nadie. ¿Quién te dio doctrina? Nadie. ¿Pero es algún requisito o qué? ¿Se necesita tener la fe de Jesús? Y se me queda viendo y me dice, ¿de veras quieres bautizarte? Sí. Yo le entregué mi vida a Dios antier. Y de aquí en adelante Él va a tomar el control de mi vida. Y el pastor se sorprendió, pero yo dije, no sé si me siguió el juego. Y entonces cuando trajo ¿cómo se llama, pastor? El voto. Y me dijo, llénalo tú, yo no voy a ser culpable, dijo. Y se fue. Y me puse a llenarlo. Y cuando ya lo llené, me dijo, ¿cuándo te quieres bautizar? Le dije, el 25 de enero, o sea, 3 semanas después. Dijo, va. ¿Cómo creen que estaban los sanedrines adventistas? ¿Cómo? Ese hermano, no, ¿quién lo adoctrinó? ¿Cómo fue? ¿Le dieron la fe de Jesús o no le dieron la fe de Jesús? Estaban preocupados, pero no habían entendido como Nicodemo cómo trabaja el Espíritu Santo, que no lo ves, no lo puedes ver, escuchas como silbido, como el viento, así trabaja el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y transforma tu corazón, externamente demuestras que tu vida está cambiando,
tus palabras, tu sentimiento, tu ser empieza a ser completamente diferente. Y el 21 de enero, antes de ser bautizado, tiembla Colima 9.2 en grados de Richter. Mi esposa me dijo, tú estás loco y hasta no quieren que se bautice, mira, porque está temblando. Sin embargo, yo le dije, Señor, he apostado por ti mi vida y la de mi familia. Haz con ella lo que tú quieras. Y desde ese momento, déjenme decirles que en mi vida el Señor ha transformado algo extraordinario. En mis hijos, en mi esposa. No somos la familia perfecta, pero cada día nos rendimos a Dios porque cada día es una victoria en Cristo Jesús. El propósito de Dios es que tú y yo nos salvemos y el propósito de Dios es llevarnos al reino de los cielos. En esta noche, ¿quién quiere poner su vida y su voluntad en las manos de Dios? Porque debes entender que tu carne y mi vida, mi carne, tu humanidad está en enemistad contra Dios. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Deseas en esta hora nacer de nuevo? ¿Quieres hacerlo verdaderamente? Porque déjame decirte una cosa, que el que nace una vez se pierde para la eternidad, pero el que nazca 2 veces vivirá para la vida eterna. Si es tu voluntad y si es tu deseo de poner en las manos de Dios y que Dios esté trabajando en tu vida como no te lo imaginas, ponte de pie y vamos a orar en esta noche. ¿Quién desea que oremos por él? Porque hoy es el momento de la salvación. Hoy es el momento de poder decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero nacer de nuevo. Yo estoy entendiendo que mi carne se pone en pleito contigo y que solamente naciendo del Espíritu yo puedo entender el reino de los cielos. ¿Quieres hacer eso? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar el que lo desee. Amante Padre Celestial, en esta hora le damos muchas gracias. Gracias porque a través de su palabra, usted nos muestra el maravilloso amor que tiene por cada uno de nosotros. Usted no nos culpa de nada de lo que somos. Usted no nos está recalcando los defectos que tenemos. La preocupación de usted es que nosotros volvamos a nacer de nuevo, para poder tener el don del Espíritu Santo, para poder prepararnos y que nuestra vida externa pueda expresar a través de nuestra conducta que Cristo va al timón delante de nosotros. Gracias porque aquí su pueblo, cada uno de nosotros nos hemos puesto de pie sabiendo que usted es el único que puede transformar nuestra vida. Por favor, Padre, tómela en sus manos. Y como el alfarero, trabaje cada uno de nuestras vidas. Somos débiles, tenemos defectos. El enemigo muchas veces llena de tinieblas nuestra vida. Pero entendemos ahora que nuestra vida, solamente poniéndola en sus manos, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Gracias por este momento, Padre. Gracias por su amor y misericordia. Gracias por todos los dones que nos da a través de su Santo Espíritu. Gracias por las promesas maravillosas. Y gracias porque usted nunca nos echa fuera de su gracia. Todo esto lo rogamos no porque nosotros haya un mérito. Nosotros no tenemos nada para dar. Lo rogamos todo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.